Hola, bienvenidos al tema de hoy de superación personal. ¿Por qué no debemos obsesionarnos tanto con nuestros problemas? Recuerdo de un filósofo autor que decía, que se llama Renato Descartes, que decía, pienso, luego existo. Este tema se llama ¿por qué nos obsesionamos tanto con nuestros mismos problemas? Y el autor de este lema tiene razón. Debemos primero pensar y luego existir. No debemos preocuparnos, cargarnos, porque entonces no estamos existiendo. Recuerda que cuando nuestra alma se carga con los problemas y las preocupaciones, entonces no disfruta el verdadero camino. Y Renato Descartes tenía una gran verdad en su lema cuando dice pienso, luego existo. Porque hay veces nos enfrascamos, nos enfocamos, nos enclaustramos, nos limitamos a existir y pasamos a coexistir dependiendo de circunstancias. Pasamos a coexistir dependiendo de nuestros problemas. No estamos disfrutando nuestra propia vida, no estamos caminando en un camino de existencia libre, sino que estamos coexistiendo, codependiendo de las circunstancias, de los problemas. Y debemos hacer como Renato Descartes nos dice, pienso, luego existo. Es decir, no me preocupo, no me obsesiono con las circunstancias que estoy pasando. No me obsesiono y me estanco y me limito con el problema que estoy viviendo, sino que simplemente yo existo, pienso, pero no me estanco allí y me quedo obsesionada por las circunstancias. Me quedo obsesionada por el problema que no me deja avanzar. Me quedo obsesionada, enclaustrada, limitada por todo lo que veo a mi alrededor. Entonces, hoy te invito a que no te obsesiones con tus circunstancias, no te obsesiones con tus problemas, porque el problema se va a hacer más grande si le pones atención. La circunstancia va a acaparar tu mente y te va a llevar al caos. La preocupación te va a oscurecer la poca paz que tu alma siente. Entonces, hoy la invitación es a no obsesionarnos con nuestros problemas. Mejor te invito a que en vez de obsesionarte con los problemas que hay a tu alrededor, pongas la mayor atención en lo que quieres en tu vida. Obsesiónate con tus sueños, obsesiónate con esa persona que quieres ser, obsesiónate con ese nuevo ser que quieres llegar a ser, en qué te quieres convertir. Obsesiónate con aquello que quieres experimentar. Obsesiónate con aquello que quieres disfrutar. Obsesiónate con tus sueños. Obsesiónate con aquello que quieres descubrir. Porque tú eres un ser que puede ser capaz. Simplemente que tienes una mente limitante y te has obsesionado tanto con tus problemas que crees que para ti no hay más. Que crees que no hay puertas abiertas. Que crees que ya no hay camino. Entonces, tu mente te ha anclado a vivir siempre obsesionada por los problemas, obsesionado por las dificultades, obsesionándote por todo aquello que no te deja avanzar. Entonces, como seres humanos, y yo he cometido ese error, nos hemos obsesionado tanto a un nivel tan grande por las preocupaciones, por los problemas. Y créame que eso te apaga, eso te estanca. Y es que de verdad eso es una sombra que no te deja avanzar. En vez de obsesionarte por tus problemas, esa misma carga de energía que le transmites a la preocupación, al problema y hace que se vuelva más grande, transmítele esa misma carga de energía, de obsesión a tu ideal, a lo que quieres ser. Un ejemplo,
Es que yo quiero ser como esa youtuber y seguir estas costumbres. Obsesiónate con esa youtuber. Obsesiónate con esos consejos. Obsesiónate con todo lo que ella te enseña. Saca lo mejor, saca lo máximo, lo bueno, lo positivo, lo que te hace crecer. Ya no te obsesiones más con tanta dificultad. Esa carga de energía que le brindas a ese problema, tráelo a tu ideal. Tráelo a aquello que te gusta. Tráelo a aquello en lo que tú quieres convertirte hoy. El tema de hoy es no te obsesiones con tus problemas, porque realmente llegamos a un punto donde nos obsesionamos tanto que no vivimos. Ahora coexistimos, ahora dependemos de un problema, de una dificultad, de una preocupación, de una circunstancia para poder vivir. Y créanme que eso no es camino, que eso no es felicidad, que eso no es libertad, eso no es paz mental, porque le has dado poder y a tu dificultad, le has dado poder a tu problema, le has dado rienda suelta a que tu vida haga contigo lo que quiera. Cuando tú eres el rey de tu vida, tú tomas la decisión y pones límites. Así que no le entregues más poder a tu dificultad. No le entregues más poder a tu problema. Y mejor esa carga de energía que le entregas a esa dificultad, a esa circunstancia, a ese pensamiento pobre de estancamiento, esa carga de energía, tráela de allá para tus sueños, trae esa carga de energía para tus ideales, trae esa carga de energía para todo lo que tú quieras ser en esta tierra, porque tú lo puedes ser. Simplemente que le has entregado la energía a la parte equivocada. Por eso no te obsesiones con tus problemas. Ellos tienen solución, pero no va a haber una solución si le entregas carga de energía a la parte baja, que vibra bajo y que es negativo. Trae esa carga de energía a la parte alta, donde quieres vibrar, donde quieres ser y en qué te quieres convertir. Si te gustó este video de superación personal, no olvides suscribirte. Por favor, compártelo con todos los que lo quieras compartir para que le ayudes a cambiar de mente. Y recuerda, nuevo contenido de superación personal. Bye.